Hola, me llamo José Teris y esta es mi presentación de la historia de Buenos Aires, una ciudad en Argentina. En clase hemos leído en Buenos Aires y yo quería aprender más. Entonces, yo hice una presentación de la ciudad. Buenos Aires se fundó en dos veces. En la primera vez, un español, Pedro de Mendoza, fundó la ciudad. Mendoza llamó la ciudad Nuestra Señora Santa María de Buenos Aires. Buenos Aires era muy importante porque tenía una posición importante en el Río de la Plata. Desafortunadamente para los españoles, los nativos pelearon por la ciudad y los españoles no pudieron quedarse ahí. Después de 50 años, Juan de Garay fundó la ciudad y yo llamo la ciudad de Trinidad. Por 2 siglos, Buenos Aires no podía crecer mucho. España no permitía a Buenos Aires comerciar con comerciantes españoles. Buenos Aires tenía que conseguir sus suministros de Lima, una ciudad en Perú, un lugar muy lejos de Buenos Aires. Buenos Aires esperaba por 2 años para conseguir suministros nuevos en sus primeros años. Pero esta distancia ayudaba a Buenos Aires a hacer una cultura única. Los porteños, la población de Buenos Aires, tienen una identidad que no es similar con otras partes de Argentina. Los porteños eran rancheros y agricultores, mientras que el resto de Sudamérica eran mineros. En los años siguientes, los porteños iban a la campiña para cultivar. Por el siglo XVIII, Buenos Aires ya era un buen exportador. Exportó cereales, carne de vaca y pieles de vacuno a Brasil. En la mitad del siglo XVIII, Buenos Aires tenía una población de 20.000 y los españoles lo llamaron la capital de la región. En este punto, Buenos Aires podía comerciar con los españoles y entonces la población de Buenos Aires se disparó. Si Buenos Aires no se convirtiera en la capital de la región, no sería la ciudad que es hoy. En los últimos 30 años del siglo, la población se duplicó. Cuando la población crecía, el alma se hacía más fuerte también. En los años 1806 y 1807, Buenos Aires ganó batallas contra los británicos. El alma era muy fuerte, y cuando Napoleón conquistó España, los porteños eligieron salir de España. En los años 1810 a 1817, Argentina salió de España. Después de su independencia, Buenos Aires se declaró la capital de la región. Los países cerca de Argentina, incluyendo Bolivia, Uruguay y Paraguay, no querían seguir el ejemplo de Buenos Aires. Entonces, Buenos Aires adoptó federalismo, un sistema de gobierno cuando partes de la región tienen autonomía. Desafortunadamente para otras partes de la región, esta situación ayudaba a Argentina. Entonces, los países atacaron a Buenos Aires para poner un sistema diferente en acción. Pero este sistema no funcionó y los porteños atacaron otra vez e implementó el mismo sistema de federalismo. En este momento, en Europa, el capitalismo se convirtió en el sistema económico que afectaría el resto del mundo. En los últimos años del siglo XIX, la revolución industrial pasó en España y la mayoría de Europa. Como otros países en Sudamérica, el capitalismo hacía daño a Argentina. Los británicos, los italianos y los españoles querían los recursos naturales de Argentina, especialmente las tierras de cultivo. Entonces, Argentina se convirtió en un buen exportador de recursos.
¿Por qué estos cambios? El alma de la ciudad cambió mucho durante la revolución. Era más fácil vivir en la ciudad que en el campo, entonces los inmigrantes iban a Buenos Aires. Estos inmigrantes, los españoles y los italianos, vivieron debajo de la Avenida de Mayo. Los porteños se mudaron al norte encima de la avenida. Similar a la desigualdad de locación en la ciudad, la desigualdad de dinero era obvio en Buenos Aires. Los ricos construyeron chateaux en la ciudad, ahora estos son embajadas de otros países. En París hubo una frase, ser tan rico como un argentino. Sin embargo, a los líderes de Buenos Aires les gusta París. En los últimos años del siglo XIX, decidieron hacer Buenos Aires al París de Sudamérica. Construyeron un sistema de metro y muchas avenidas anchas, incluyendo la avenida más ancha del mundo, la avenida de 9 de Julio. Los líderes de Buenos Aires destruyeron mucho también, incluyendo Recova Vieja, un mercado de 200 años. Las avenidas que ellos construyan están usando hoy. De 1810 a 1880, la población crecía de 30.000 a 270.000. Tres cambios importantes pasaron en Argentina desde mitad del siglo XX. El primer cambio es el término de la inmigración internacional en el año 1930. Después de esto, las necesidades laborales de Buenos Aires han sido cubiertas por mestizos, una minoría que vive en otras partes de Argentina. Los mestizos no querían vivir en partes interiores de la ciudad y se concentraron en los suburbios. Los vías de los mestizos eran miserables. Los porteños los llaman vías miserias. Los mestizos no estaban contentos con su situación. Eventualmente, los mestizos apoyaron a Juan Perón, un populista. En la segunda parte del siglo XX, el sistema de transportación cambió. Ahora, el colectivo y los coches se convirtieron en las mejores modos de transportación, pero en la primera parte del siglo, el metro era la mejor moda. Como puedes ver, hay problemas en Buenos Aires ahora, pero la situación es mejor que la situación en los siglos XVII y XVIII. Buenos Aires jugó un parte importante en Argentina. Por ejemplo, durante la Guerra Sucia, una grupo en Buenos Aires, las abuelas de la Playa de Mayo, realizó vigilias para los desaparecidos, las personas de Argentina que habían matado de gobierno. En los primeros años del siglo XXI, Argentina tenía un fracaso económico. Muchas protestas violentas pasaron en las calles de Argentina, especialmente Buenos Aires. La inflación subió 50%. La tasa de desempleo era más alta y los porteños perdieron mucho dinero. En 2004, el problema terminó, pero hay muchos problemas en Buenos Aires hoy. Los mestizos viven en las vías miserias y no pueden conseguir una educación o un trabajo. Ahora, Buenos Aires es el corazón de Argentina. En conclusión, pienso que Buenos Aires tiene una historia muy única. En su infancia, Buenos Aires tenía sus problemas. Por ejemplo, no podía conseguir suministros de España. En el siglo XVIII ganó su independencia, pero tuvo guerras contra otros países en la región. En el siglo XIX, el capitalismo vino a Argentina y los mestizos lucharon con los porteños. Y los cambios en el siglo XX cambiaron el alma de la ciudad. A pesar de estos, Buenos Aires construyó un alma única y ahora es el corazón de Argentina. Gracias, señora.